Cordial saludo para toda la comunidad académica de la UNAD, en especial para los integrantes del grupo número 2 del curso de Arqueología y para la maestra Tania. El grupo lo componen Edwin Andrés Cruz, Carlos Andrei Ortiz y quien les habla, Carlos Andrés Hernández. El presente es el producto consolidado de la fase número 4, formas alternativas para comprender los discursos. Como primera medida vamos a contextualizar el tema que hemos decidido abordar desde el método arqueológico. El tema es el conflicto armado colombiano. ¿Por qué se selecciona como temática para soportar un análisis arqueológico? El conflicto armado colombiano es un conflicto que se dice desde varias investigaciones que tiene en Colombia un surgimiento alrededor de hace unos 50 años. Sin embargo, pues en otro tipo de estudios se puede, determinar que el conflicto armado colombiano tiene sus orígenes muchísimo antes y digamos que con diferentes causas que se han ido transformando a través de nuestra historia como país. El conflicto armado colombiano contemporáneo, como lo conocemos, es un conflicto que merece un estudio arqueológico porque se ha construido alrededor de él una narrativa que corresponde a la narrativa oficial, a la narrativa que, entendemos desde las voces del oficialismo, desde los propios gobiernos, que a través de ese discurso oficialista han dejado ocultas una cantidad de situaciones y dinámicas que con un método arqueológico podrían emerger, podrían visibilizarse, sobre todo desde el aspecto de uno de los actores del conflicto que más ha sufrido con este discurso oficial que muchas veces no tiene en cuenta la realidad de los hechos, y es el rol de las víctimas. Un análisis arqueológico desde la propuesta de Michel Foucault nos llevaría a hurgar, a encontrar entre las ruinas discursos emergentes, testimonios, textos, material fotográfico y material audiovisual que nos lleve a consolidar lo que sería una narrativa propia desde el discurso emergente, desde esa construcción diferente, una manera diferente de construir la historia, y es más o menos lo que Michel Foucault nos propone con la arqueología. Muy buen día, tutora Tania y compañeros de grupo y de trabajo colaborativo. Mi nombre es Carlos Andrei Ortiz y pues me dispongo en este momento, según el orden de ideas, a contestar la segunda pregunta, que dice: ¿por qué se puede creer que el problema del conflicto armado colombiano se puede analizar a partir de la arqueología en Michel Foucault? Yo creo que para poder entender el por qué podemos estudiar arqueológicamente el conflicto armado colombiano, debemos pensar que resulta completamente viable una investigación de este tipo en nuestro territorio. Por tres elementos, ¿no? Esencialmente. Primero, porque el campo investigativo arqueológico, como lo plantea Michel Foucault, es completamente novedoso. Existen innumerables cercos que pueden ser de tipo investigativo, además de múltiples hechos históricos que tienen un gran campo de acción. El segundo tiene que ver también con este campo de acción, y es que estos eventos históricos, donde podemos excavar aquellos sucesos y conocer el discurso que se da allí a partir de la sociedad, y no se encuentran aislados, sino que esos hechos históricos en el conflicto armado están completamente relacionados con actores de tipo político, económico, religiosos y axiológico. Entonces hay mucho por descubrir, ¿no? Y el tercer fundamento, pues, es que para el caso colombiano resulta completamente evidente que ese terreno por excavar y ese conocimiento por descubrir, ¿no? Pues de una u otra forma está en el plano de unos hechos que produjeron mucho silencio. O sea, hay mucho que descubrir porque hay mucho silencio también por parte de las víctimas y de los victimarios, ¿no? Hay mucha manipulación por parte de los medios, hay muchas cortinas de humo que pueden ser arqueológicamente descubiertas, de tal forma que para el conflicto armado nosotros podemos establecer un sinnúmero de conexiones entre el hecho, entre la intención, entre la causa y efecto, y entre el resultante, que es el discurso que todos nosotros hemos manejado por tanto tiempo.
Entonces yo creo que existe un potencial enorme en el proceso investigativo del conflicto colombiano y a partir de la implementación de métodos exploratorios de campo o la investigación de producciones literarias, académicas, bibliográficas, empíricas, analíticas, entre otros, arqueológicamente podemos descubrir la trama sucesiva que tras bambalinas pues han definido una serie de verdades en la sociedad colombiana, tramas que indicaron culpables, irresponsables, víctimas y victimarios de los hechos de violencia que por tantas décadas ha afectado a nuestro país. Entonces considero que es completamente viable hacer este estudio para el caso del conflicto armado colombiano. Muchas gracias, profesora y compañeros. Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Edwin Andrés Cruz Vargas y el presente video es para dar respuesta a los conceptos que estarían en juego en el análisis que tiene que ver con nuestro tema del conflicto armado. Hay que entender que la arqueología como ciencia, como disciplina que plantea Foucault, como un método que plantea Foucault, que tiene que ver con los discursos, ¿no? Y cómo poder comprender los discursos a través de la historia. Por eso quise hacer un recorrido histórico para poderlo entender. Iniciamos en la Marquetalia con Manuel Marulanda Vélez, que fue el creador de las FARC, ¿no? Que ya vamos a analizar. Y luego vendría el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, que lo que buscaba precisamente era un diálogo fallido que se dio. Luego vendría el gobierno del expresidente Uribe, que fue un discurso de guerra durante 2 periodos, y finalmente el gobierno de Juan Manuel Santos, donde se logró la firma del Tratado de Paz con la guerrilla más antigua del mundo, que fueron las distintas FARC. ¿Por qué decidimos tomar este tema? Para analizarlo a partir de 2 discursos, de 2 elementos o conceptos importantes: el discurso y las formas discursivas. Foucault en sus elementos plantea precisamente eso, es decir, cómo se puede entender la guerra en cada uno de estos elementos. En la Marquetalia, necesariamente con un discurso de liberación, ¿no? De no estar en contra de las políticas que tenía el Estado en ese momento. En el gobierno de Andrés Pastrana, un discurso de diálogo, pero fracasó. Y vendría luego el discurso de guerra que fue implementado por el expresidente Álvaro Uribe. Y finalmente vendría un discurso cierto de paz que se dio. Estas categorías se ven plenamente identificadas ahí, como lo menciona Foucault, porque se hace un rastreo histórico de lo que ha sido en la guerra en nuestro país, las diferentes formas discursivas o cómo se ha presentado, o cómo lo han dado a conocer estos 4 expresidentes de nuestro país, ¿no? Para poder entender lo que tiene que ver precisamente con el conflicto armado colombiano. Muchísimas gracias y hasta pronto. Ahora bien, ¿cuál podría ser el resultado de un análisis arqueológico en el conflicto armado colombiano? Bueno, esta pregunta digamos que la debemos asumir como un reto, porque en realidad el ejercicio nos permite plantear el análisis y sin embargo pues no lo estamos concretando. Para eso se necesitaría un espacio con mayor disponibilidad de tiempo y con un equipo de trabajo que realmente tenga a su disposición unas herramientas del método histórico de la arqueología que nos permita precisamente llevar a cabo una investigación. Sin embargo, como planteamiento podemos decir que un método arqueológico en el conflicto armado colombiano quizá nos daría como resultado la estructura de una narrativa muy cercana a los hechos reales, a lo que verdaderamente pudo haber sucedido alrededor del conflicto armado colombiano, no solamente desde sus causas primarias, sino también desde sus consecuencias. El conflicto armado colombiano tiene dentro del mismo conflicto unas dinámicas en las cuales hay una cantidad de intereses, de fuerzas poderosas que en el momento en el que construye una supuesta verdad no toma en cuenta los elementos de quienes más sufren el conflicto. Nos serviría un análisis arqueológico para proponer algo así como una pedagogía del conflicto, una estrategia en la cual nosotros como comunidad, como sociedad colombiana, entendamos el conflicto, nos sensibilicemos con el conflicto y con las víctimas y quizá, como Hannah Arendt lo mencionaba, podamos conocer la historia y
seamos capaces de no repetir esta historia de barbarie que ha venido derramando sangre en tanto territorio en nuestra amada Colombia. Un conflicto, cualquiera que sea, a los ojos de la arqueología, va realmente a descubrir las huellas de la realidad. Foucault dice que cuando aplicamos el método arqueológico nos convertimos en arqueólogos, en historiadores, hacemos uso de archivos, hacemos uso de textos, de testimonios, de herramientas audiovisuales, y todo esto va a configurar el hecho de que como resultado de ese análisis arqueológico comprendamos el conflicto armado colombiano y realmente coloquemos nuestro grano de arena para que esa tan anhelada paz sea una paz positiva y duradera. Muchas gracias.